Bienvenidos a Ellas Hoy en France 24. La pandemia sacó a relucir los roles de las mujeres que luchan contra una enfermedad que trastocó el orden mundial. Hoy el turno es para hablar de las que están al frente de sus países y cuyos gobiernos han dominado el COVID-19. Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Estos países, todos con gobernantes mujeres, hoy entregan un parte positivo a sus ciudadanos, porque tienen controlado el nuevo coronavirus, con curvas aplanadas de contagio y algunas de las tasas más bajas de fallecimientos. ¿Qué han hecho estas mujeres distinto a sus colegas masculinos? ¿Están en posición de ventaja por el desarrollo de sus países y por las condiciones de sus ciudadanos? ¿O es por su gestión tajante que han logrado entregar cifras esperanzadoras? La discusión está abierta. Este es un informe preparado por nuestra cadena hermana en París, basado en el artículo de Aviva Wittenberg para la revista Forbes. La primera ministra de San Martín, en el Caribe, se volvió viral por sus instrucciones prácticas. Silveria Jacobs se unió a una lista de mujeres líderes que han recibido elogios por su respuesta al virus. Jacinda Ardern fue rápida en cerrar las fronteras y poner a Nueva Zelanda en bloqueo, como parte de una estrategia radical acompañada de explicaciones tranquilizadoras y cercanas a la gente en Facebook en vivo. Eso es encantador, un poco del lápiz labial en el borde de la taza. Recuerda, quédate en casa, mantente a salvo, sé amable y terminemos lo que empezamos. Ha sido un éxito. La tasa de crecimiento diario del virus allí se estimó en menos del 1% y para el 4 de mayo no había nuevos casos. Angela Merkel también ha sido alabada por dirigirse al público de una manera personal y empática, al tiempo que ofrece explicaciones científicas detrás de las medidas de gobierno. Y no es gratuito. La canciller alemana tiene un doctorado en química cuántica. Si la tasa de reproducción del virus aumentara a un factor de solo 1.1, alcanzaríamos la capacidad de disponibilidad estimada de camas de cuidados intensivos para octubre. La aplicación de pruebas desde el principio ha significado muchas menos muertes en Alemania que en otros países europeos. Taiwán, Dinamarca, Noruega e Islandia también lo han hecho bien. La primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, dice que el género no es necesariamente importante siempre que se tomen las decisiones correctas. Lo que ves es a líderes que siguen los consejos de los científicos y toman decisiones transparentes sobre las medidas que se deben adoptar. Ha funcionado para ella. Un extenso seguimiento y pruebas han significado que Islandia tenga una de las tasas de mortalidad por virus más bajas del mundo. Entonces, ¿por qué algunos países gobernados por mujeres hacen mejor la tarea con el COVID-19? Vamos a ver si hay relación entre la gestión de las mujeres en el poder y el control de la enfermedad. Está con nosotros el doctor epidemiólogo y neurólogo colombiano Diego Rosselli. Bienvenido, Diego, a France 24. Bueno, muchas gracias por invitarme. Doctor, hay quienes dirían que no tiene nada que ver que sean gobernados por mujeres, pues estos son países o muy pequeños o que por ser naciones nórdicas no tienen una alta densidad poblacional, que tienen una población sana, que tienen sistemas de salud que son fuertes. Pero entonces yo le pregunto, ¿estamos sobreestimando a estas mujeres gobernantes? Porque una cosa es venir de un contexto favorable y otra muy distinta es lo que se hace con ese contexto para manejar al COVID-19. Y le pongo como ejemplo a Bélgica, que no le ha ido tan bien. No hablemos de Suecia, que ya pasó los 22.000 casos y que tiene una mortalidad que ya supera el 12%. Sí, bueno, también son países que confían en una mujer para dirigir sus designios, que esa es otra característica que creo que sea importante. Sí, yo cuando vi la información creí que se podría tratar de una coincidencia. Luego pensé que tal vez las mujeres estaban utilizando estrategias similares, pero lo interesante es que no. Cada una ha hecho una adaptación a su propia cultura que ha logrado mantener la enfermedad relativamente controlada. Tal vez yo me acordé de una frase de la Thatcher cuando yo viví en Inglaterra, por allá en los años 80. Ella dijo que hablando de los franceses específicamente, pero que los hombres eran dados a atavismos anacrónicos, a orgullos que impedían tomar decisiones que de veras fueran innovadoras como se requerían en un momento. Y tal vez ese sea el caso aquí también. Bueno, pues entonces hablemos, doctor, de lo que ellas hicieron diferente. Entonces, Tsai Ing-wen en Taiwán
Fue muy rápida con las restricciones, tanto que ni siquiera tuvo que llegar al confinamiento. Y hoy la isla solamente reporta 6 fallecimientos. Angela Merkel habló con franqueza a la población desde el conocimiento, es doctora en química cuántica y es uno de los países más afectados, pero con menos mortalidad. Y por ejemplo en Islandia, con Katrín Jakobsdóttir, ella fue exitosa en la aplicación de pruebas. Esto, usted lo ha dicho junto con otros expertos, es clave para los países. Así es, y otra coincidencia es que todas decidieron actuar rápido, que es otro rasgo que ha sido fundamental en el control de la epidemia. Y hay otra mujer, por lo menos, que es la que ha dirigido el programa de control en Qatar, que no está mencionada en la revista Forbes, pero que ha tenido inclusive una tasa de letalidad muchísimo más baja que las que se han visto en los países europeos. O sea que hay otro ejemplo más. Inclusive podría mencionar a nuestra alcaldesa aquí en la ciudad de Bogotá, que ha sido enérgica en la toma de sus decisiones, criticada por algunos. Bogotá tiene una tasa relativamente alta, pero creo que de todas maneras ha marcado una pauta importante en el control de la enfermedad en Colombia. Mire, y además como epidemiólogo hay otros factores a tener en cuenta, no solamente tener en cuenta, por ejemplo, el grueso de la población, no solamente la salud física. En Noruega, Erna Solberg hizo una actividad muy interesante que fue una rueda de prensa especialmente para niños, para concientizarlos a ellos. Sí, todas han ejercido un papel importante en lo que es la comunicación y en la convicción de que las personas son fundamentales. Aquí todos los seres humanos somos vectores, no solo potenciales víctimas, sino vectores de la enfermedad, y la conducta de todos es fundamental para que el país salga adelante, y yo creo que eso también ha sido una característica en la que las mujeres tienen más éxito que los hombres. Bueno, y hablando de esa comparación que pareciera muy odiosa, pero en este caso, por el contexto que tenemos, hay que hacerla, ¿cómo tiene que ser un discurso equilibrado en este caso? Y le pongo el ejemplo de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los inicios de esta pandemia la minimizó bastante, seguía abrazando a la gente, seguía asistiendo a actos públicos, no era partidario del aislamiento de los ciudadanos. Y si ponemos eso contra, por ejemplo, la gestión de una Jacinda Ardern en Nueva Zelanda o una Angela Merkel que le hablan directamente a la población desde la prevención, aún sin saber qué tan grave se puede poner la cosa. Sí, aquí estamos lidiando con una enfermedad que desconocíamos, así que hay que estar dispuestos a actuar de maneras que sean diferentes y poco usuales. Y yo creo que muchos de los grandes líderes, entre comillas, como Trump o Bolsonaro o AMLO, como usted dice en México, tenían el temor de ir a ofender a sus electores, de ir a afectar la economía, entendida como ese grupo de personas que de todas maneras manejan los hilos del poder en todos los países. Las mujeres le tuvieron menos miedo a enfrentarse con eso. Bueno, y ahora está la parte de la polémica con este artículo y es reconocer las diferencias que existen con los países nórdicos. Entonces, estos países nos llevan años luz, por ejemplo, en el tema de la aplicación de la salud universal. Son países efectivamente con poblaciones menos densas, en los que la población se caracteriza por estar más sana. Sin embargo, lo que viene después es un manejo distinto. ¿Le damos o no le damos crédito a la líder que decide dar el paso adelante y aprovechar estas buenas condiciones? Sí, yo creo que de todas maneras tener presente la gente que confía en una mujer para dirigir sus designios tiene que tener una mentalidad mucho más abierta, mucho más igualitaria. Yo pensaría que hay otros ejemplos. Costa Rica, por ejemplo, a pesar de que el que ha liderado la lucha contra el COVID ha sido un ministro de salud hombre, epidemiólogo él y joven de 42 años, es una persona que trabaja en un país en donde hay la convicción del trabajo colaborativo, en donde hay un servicio de salud en el que se confía y en el que las personas han respondido de alguna manera creyéndole a su gobierno y a sus líderes, que también creo que sea fundamental. La credibilidad en estas mujeres tiene que ser importante para haber logrado lo que han conseguido. Bueno, y ya, doctor, para llegar al cierre, usted es experto en políticas de salud y hay una diferencia entre actuar desde la prevención y no desde la reacción a una enfermedad que ataca en masa a una población, y probablemente este es uno de los puntos más importantes.
Claro, aquí se ha visto que la simple, el evitar el contacto, el saludo de mano y mantener cierta distancia ha sido crucial. Tal vez incluso más importante que la misma cuarentena ha sido esa capacidad de mantenerse aislados, y es una característica que los escandinavos además les nace por naturaleza. Ellos no son tan dados al holgorio y al abrazo y al beso en cada mejilla, y esas cosas también son importantes, y aquí se ha visto cómo la higiene de manos es un factor fundamental, pero eso no quita la importancia de la capacidad de reacción, particularmente a los casos graves, que son los que evitan la letalidad. Tener un buen sistema de salud es fundamental para enfrentar la enfermedad una vez ya está presente. Pues, doctor Diego Rosselli, a usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Continúa la discusión, ustedes quédense con nosotros en France 24 y nos vemos próximamente en Ella Soy.